¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica a esta hora de la mañana. Son las 8:02. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile con la revisión de los temas del día. Vamos de inmediato, rápidamente, a nuestros titulares para adelantar lo que veremos el día de hoy. Les vamos a contar en una nota que hemos preparado sobre la primera reunión técnica de pensiones que se desarrolló el día de ayer. Esta instancia, convocada por el gobierno, por el Ministerio del Trabajo en particular, reunió a representantes, expertos en materia previsional, nominados por los distintos partidos políticos para abordar un tema en específico: cómo desintegrar la industria asociada al manejo y administración de las pensiones en nuestro país. Hay una idea sobre la mesa, la de imitar el esquema que hoy día se utiliza para el seguro de cesantía, con una licitación donde los privados se puedan hacer cargo de este aspecto, el administrativo, separándolo así de la gestión de los fondos. La idea, de todas maneras, no convence mucho ni en la oposición ni en parte del oficialismo. Ya les contamos más sobre esa reunión en minutos. También les vamos a contar respecto al debate que se ha abierto a propósito de la Ley de Delitos Económicos. Si bien esta normativa se discutió por años en el Congreso y ya fue despachada, de hecho fue promulgada la ley, los gremios empresariales, los más grandes, han recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar parte de esta normativa. Aseguran que crea un régimen de sanciones paralelo, más exigente, generando desigualdad en la forma en la que se abordan estos delitos respecto a otros comunes, pero también dicen que tendría un efecto directo en la manera en la que se puede hacer empresa hoy día en nuestro país, sobre todo por lo que significa desde el punto de vista de sanciones para los gerentes y directores. Les contamos en una nota también sobre la respuesta en que han llegado desde el Ejecutivo. Ayer el Ministerio de Hacienda se reunió con la CPC nuevamente en el contexto de este pacto fiscal al que ha convocado el Ejecutivo. La idea ayer era dar a conocer algunos detalles más respecto a las normas antielusión y antievasión que contemplaría la propuesta del Ejecutivo. ¿Cuáles fueron las reacciones de parte del mundo empresarial y cómo siguen estas conversaciones? Ya les contamos más también sobre esto. Y el diario Pulso hoy día trae un dato bien preocupante sobre lo que está ocurriendo con el mercado laboral, porque los despidos por necesidades de la empresa, que es una de las causales que se puede esgrimir para cesar las funciones de un trabajador, han crecido un 16% en un año y ya llegan a 230.000 en el primer semestre. Otra señal más de cómo está moviéndose el mercado laboral y de eventuales debilidades también que muestra en la medida en que la actividad económica sigue contrayéndose. Y nos vamos a los números del día para cerrar nuestro resumen. Revisamos qué es lo que está ocurriendo hasta ahora en las bolsas en Europa y también en Asia. Nos vamos primero al viejo continente, donde a esta hora hay números favorables, 1,55% de ganancia en Londres. También suben los indicadores europeos asociados en el Eurostoxx, mientras que más temprano en Asia el Nikkei tuvo un repunte fuerte de 1,2%, pero el Hang Seng volvió a caer 0,33% de contracción para el indicador bursátil de Hong Kong. Mientras tanto, acá en Chile el IPSA sigue imparable. El indicador bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago volvió a subir el día de ayer y alcanzó los 6.286 puntos. Algunos actores institucionales bursátiles dicen que el IPSA podría incluso llegar, lo sitúan como objetivo, a cerca de 7.000 puntos, cifras nunca antes vistas para el indicador bursátil local después del alza de 1,4% de ayer. El dólar se cotiza en 815 pesos, el cobre hasta ahora en $3.80 la libra y la UF para hoy tendrá un valor de 36.076 pesos. Bien, partimos entonces con los detalles de esta primera reunión técnica que convocó el gobierno, el Ministerio del Trabajo, para abordar la reforma previsional. Se van a hacer varias sesiones. La de ayer tenía por objetivo abordar en particular la desintegración de la industria previsional, es decir, separar la parte de la gestión de los fondos respecto a todo el sistema administrativo. Es uno de los puntos que ha planteado como centrales el gobierno, aunque no todos están muy de acuerdo con las ideas que están sobre la mesa. Orlando Silva reportó el tema. Alta concurrencia en el Ministerio del Trabajo para la primera reunión de la nueva mesa técnica de pensiones convocada por el gobierno. Cada bancada con un representante político y un asesor experto con el objetivo de destrabar el primero de los nudos de la reforma que impulse el Ejecutivo. Se presentaron los contenidos de lo que se denomina la reorganización industrial y que tiene como objetivo
que las comisiones del sistema de pensiones bajen en beneficio de los afiliados. Reorganización que básicamente significa que se separe la inversión de los ahorros previsionales de la administración de las cuentas. La primera quedaría abierta para entes públicos y privados, por lo que contempla la participación de las AFP, así como de nuevas entidades que quieran participar. Y en la segunda se contempla únicamente una entidad, el Administrador Previsional Autónomo, o APA, que se encargará, entre otras cosas, de pagar mensualmente las pensiones a cada afiliado. ¿Quién será este APA? Se resolverá cada cierto periodo de tiempo a través de una licitación. En un principio, la reforma decía que el APA iba a ser un ente estatal. Y hoy día se abre a la oportunidad o a la forma de que sea licitado por distintos agentes. Lo que sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque sigue siendo un monopolio, aunque sea privado, aunque sea estatal, pero sigue siendo un ente único y no tiene la libertad de los afiliados de poder elegir quién le administra sus fondos. Todavía tenemos harto tela por cortar y tomar acuerdos que hoy día se ve bastante dividida por algunas aprensiones que tienen que ver con la libertad de elección y de un nuevo ente que no conocemos cómo funciona, entonces no podemos desaparecer un sistema si no sabemos cómo va a funcionar el otro. Aunque la mayoría de estas aprensiones vienen de la oposición, también hubo algunas desde el oficialismo. Al menos desde el Frente Amplio queremos observarlas con cautela. De hecho, en concreto, lo que se hablaba recién respecto de la licitación, porque lo que busca es efectivamente traspasar beneficios de estas economías de escala directamente a los afiliados y afiliadas, pero entendiendo que entrarían a jugar actores privados con fines de lucro. Bueno, eso efectivamente se puede ver mermado y nos preocupa. Creo que siempre es complejo y muy delicado observarlo desde la perspectiva de los negocios. Entonces, queremos mirarlo. El gobierno se comprometió a mostrarnos varios números en relación a aquello, bueno, a todos los participantes en la reunión del viernes. Nosotros hemos visto que el gobierno tiene una disposición al diálogo y hoy día cambia también su propuesta de administrador del soporte y que éste se licite. Nosotros valoramos eso que plantea el gobierno y por el lado de la derecha solo hemos visto en Renovación Nacional una propuesta y apertura concreta. En los demás partidos no la hemos visto hasta ahora. Propuestas que deberían llegar este viernes cuando se continúe la discusión sobre la reorganización de la industria de las pensiones, donde sí hubo coincidencias en prácticamente todos los sectores, es que no debiera haber dos discusiones paralelas, una en esta mesa técnica y otra en el Congreso. Por eso hubo un llamado común a que la ministra retire la urgencia que el gobierno le puso a esta discusión. Vamos a continuar con esta discusión el próximo viernes, esperando que los partidos políticos también puedan traer sus propuestas. Y si bien estas discusiones tanto técnicas como políticamente no son fáciles, lo cierto es que queda demostrado que con un buen diálogo no son imposibles de abordar. Discusión que continuará este viernes, lo que desde ya modifica y extiende el cronograma original de 4 reuniones que había planificado el gobierno, ya que ese día correspondía discutir el tema más álgido de la reforma, el destino del 6% adicional, por lo que probablemente esta discusión nuevamente se aplazará. Nos vamos a otro tema, 8:10. Ayer también hubo otras reuniones en la reforma grande que está impulsando el Ministerio de Hacienda en el llamado Pacto Fiscal. El gobierno sigue en estas reuniones que encabeza el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a su equipo, con distintas asociaciones gremiales. El lunes fue la instancia en la que se reunieron con las pymes. Ayer fue el turno de la CPC nuevamente, que llegó hasta la sede del Ministerio de Hacienda y ante Atinos para poder escuchar algunas de las propuestas. Y ya en total han sido 28 las medidas que ha presentado el gobierno en respecto al proyecto de reforma tributaria original. Cambios que permiten ir allanando cierta parte del camino para alcanzar este acuerdo. Entre algunos de los temas que detallaron ayer ante la CPC estaban las medidas anti-elusión y anti-evasión, que son las que está empujando el gobierno y que probablemente son además las que tienen mayor posibilidad de tener respaldo político más amplio también dentro del Congreso. Entre otros temas, Hacienda también propuso a las organizaciones gremiales eliminar 2 medidas que estaban en la reforma original y que generaban ciertos reparos. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con cambios a la aplicación de IVA en inmuebles. Ya no habría modificaciones entonces a esta ley que establece la devolución de crédito fiscal en la adquisición o construcción de propiedades. Otra propuesta tiene que ver con dejar sin efecto también
cambios al tratamiento del gasto en caso de exceso de endeudamiento. Y como les contábamos, también hubo novedades respecto al detalle de las normas antielusión y antievasión, que fueron también valoradas por Ricardo Meves, quien planteaba que hay varias cosas en las que diría que se están de acuerdo, que es importante que se avance, por ejemplo, para aquellas que buscan reducir la evasión combatiendo la informalidad. Hay otras, eso sí, como la figura del denunciante anónimo, que generan todavía preocupaciones dentro del sector empresarial, y desde ahí exigían en la CPC, por ejemplo, la posibilidad de que hubiera sanciones más graves para aquellos que hicieran una denuncia sin tener fundamento. De todas maneras, estas reuniones continúan. El objetivo es alcanzar una propuesta concreta por parte del gobierno de aquí a fines del mes de julio. No necesariamente para que ingrese el proyecto al Congreso, pero sí para hacerla pública y para dar por cerrado entonces este proceso de conversaciones con las distintas organizaciones que están participando del debate. Bien, y vamos a ir a otro tema porque la SOFOFA esta semana se sumó a las críticas que ya había planteado la CPC, que reúne al gran empresariado, respecto a la ley de delitos económicos. Esta normativa ya fue despachada a ley. Sin embargo, es ahora cuando surgen estas críticas que los han llevado incluso a recurrir al Tribunal Constitucional para solicitar una revisión por parte de esta instancia sobre algunos aspectos de esta nueva ley, que lo que busca es sancionar aquellos delitos conocidos como de cuello y corbata. ¿Cuáles son las aprehensiones que tienen los gremios? Macarena Román nos cuenta. Alténgase, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, que acudió al Tribunal Constitucional, ahora se sumó una declaración pública de la SOFOFA. Ambos gremios empresariales piden corregir aspectos de la ley que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medio ambiente, que fue despachada por el Congreso a mediados de mayo. Nosotros estamos en contra de todo tipo de delitos económicos. Pero sin embargo queremos que la ley sea una buena ley que proteja claramente a quienes son víctimas de los delitos, pero también que sea clara en el sentido de tipificar todos los tipos de delitos que están contenidos en esta ley. A juicio de la CPC y la SOFOFA, la tipificación de los delitos quedó ambigua, sin posibilidad de acceder a beneficios y con aplicación de medidas cautelares supuestamente injustificadas, lo que según los dirigentes empresariales provocaría desigualdad ante la ley. Es un proyecto que tiene sólida conformación técnica desde el punto de vista penal. Existen desafíos de implementación, no cabe ninguna duda, pero la afirmación sobre las cuales descansa la presentación tanto de la CPC como de la SOFOFA, el Ejecutivo considera que están construidos sobre argumentos frágiles. Pero para los expertos, si bien es un proyecto que moderniza la prevención de delitos multimillonarios, también habría dejado puntos muy generalizados. Lo que puede ser complejo es que la forma en la cual se ha hecho esto implica un aumento excesivo de la discrecionalidad, o sea, la posibilidad que tenga el juez de determinar en un caso en particular qué es delito y qué no lo es, por el uso de conceptos que son muy amplios. Y además de todo eso, la posibilidad que tiene el tribunal de incluso condenar a la empresa a una supervisión por años que determine cómo se va a comportar en el mercado. En el Congreso, en tanto, hay apoyo transversal a la ley que estuvo en tramitación por 4 años. Después de haber pasado todas las instancias legislativas, después de haber escuchado a todos los especialistas, después de haber escuchado a la Comisión de Mercado Financiero, a la Fiscalía Nacional Económica, se presente un mal escrito de última hora. No puede ser posible que lo que no se logra desde el punto de vista democrático en el Parlamento se intente en el Tribunal Constitucional revertirlo. No me cabe duda que va a ser rechazado y vamos a tener, sí, a firme una legislación que permita sancionar este tipo de delito. Estamos convencidos de que hay aspectos que han causado problemas al proyecto en lo referente a la proporcionalidad de las sanciones, la aplicación de medidas cautelares innecesarias en determinados casos y la determinación de penas cuya interpretación puede llegar a ser poco razonable. Una ley que busca endurecer las penas para quienes cometen delitos de cuello y corbata. Solo por dar un ejemplo, le contaremos qué hubiera pasado en la colusión que se dio con el papel higiénico.
En 2015 se destapó la colusión de empresas vinculadas al papel higiénico. Entonces la legislación no consideraba cárcel para este tipo de casos. En 2016 se hizo un cambio que establecía una pena desde los 3 años de cárcel. Y ahora, con las nuevas agravantes que establece la ley, delitos como este habrían comenzado con una sanción directamente en 10 años. Va a producir el efecto de ciertas conductas que no estaban sancionadas como delito, a que ahora lo son. O conductas que antes eran delito, con penas más bajas y que podían tener algún tipo de beneficio para no cumplir la pena en la cárcel, ahora deben cumplir los responsables la pena en la cárcel. Parámetros de una ley que, según expertos, no cambiará en el Tribunal Constitucional. El organismo tomó razón del documento ingresado por la CPC, pero continúa con su control de constitucionalidad tradicional en este tipo de leyes. La decisión podría llegar durante los próximos. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y en la entrevista del día de hoy vamos a profundizar en una noticia que anunciaba Corfo esta semana respecto a las propuestas que recibió para la fabricación de electrolizadores en nuestro país. Todo esto al alero del desarrollo de la industria del hidrógeno verde acá en Chile. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. Buenos días, José Miguel, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, ustedes dieron a conocer esta noticia que es bien interesante. Nos gustaría profundizar en ello porque involucra además montos cercanos a los 800 millones de dólares y es una convocatoria además que busca profundizar el desarrollo de esta industria acá en Chile. ¿En qué consistía esta convocatoria que hizo Corfo, José Miguel? Como tú bien lo decías, esto es justamente un proceso que está incorporado dentro de lo que se llama la Estrategia Nacional Asociada de Hidrógeno Verde. En ella lo que estamos buscando no solamente la atracción de inversionistas para producir hidrógeno y sus derivados, sino generar encadenamientos productivos locales, que es uno de los elementos centrales en lo que hemos denominado una nueva política industrial. Uno de ellos, una parte muy importante de la producción de hidrógeno verde justamente son estos equipos que se llaman electrolizadores o hidrolizadores, que son aquellos que literalmente por un lado entra energía, por el otro lado agua, y es el proceso en el cual se separa, ¿no es cierto?, el hidrógeno del oxígeno, y con ese hidrógeno tú continúas con la cadena. Lo que hicimos en el fondo fue un llamado para llevar el interés hacia ver conjunto de empresas que hacen este tipo de tecnología, de instalarse en Chile con proveedores, ¿no es cierto?, con pymes y otro tipo de partners, para producir estos equipos en Chile y no traerlos desde afuera. Perfecto. Y es un llamado que hicimos junto con Invest Chile, un trabajo colaborativo entre Corfo e Invest, y principalmente llevamos esto a los 50 y tantos grandes productores que hay en el mundo y llegaron un número interesante de 9 de ellos, 6 extranjeros y 3 buenos para producir esto en Chile. Es una buena convocatoria entonces, ¿no? Porque demuestra eso, es una forma de tomar la temperatura, digamos, al interés que hay por el desarrollo de esta industria acá en Chile. Justamente, ese es el objetivo de este llamado, una primera etapa, que precisamente queremos saber si están interesados y después qué cosas necesitan, en el fondo, para instalarse. En una segunda etapa, que se llama RFP, en el fondo ya de las propuestas formales, que no solamente incorpora a estos 9, sino también podrían entrar otros que de alguna manera, ya sabemos que algunos van a participar adicionalmente, es, bueno, ¿qué ofrece el país para poder, o las necesidades que ellos necesitarían para desarrollar, ¿no es cierto?, piezas y partes o los electrolizadores completos, ¿no es cierto?, dentro de Chile. Y ese tipo de señales son muy importantes para nosotros para ver, por ejemplo, temas de locación, temas de demanda, temas, por ejemplo, qué tipos de incentivos tenemos nosotros. En este caso, por ejemplo, tenemos incentivos tributarios de zona extrema, tenemos un crédito tributario de investigación y desarrollo, en fin, cuáles son las necesidades de competencia, de capital humano, que de alguna manera nosotros también como Corfo tenemos que organizar a través de CFT y IP, ¿no es cierto?, tanto público como privado, para proveer ese tipo, ¿no es cierto?, de necesidades que estas empresas nos están pidiendo para que esto, de alguna manera, coordinar estos efectos para que estén funcionando en todo tiempo debido. Ahora, incentivos que no significan subsidios para la instalación de estas empresas, ¿no? No, nosotros en Chile tenemos una política en general que no damos subsidios especiales, sino que los subsidios que son relativamente generales. Como te decía, algunos de ellos son en zona extrema, el DFL15 que te permite instalarte, por ejemplo, en zonas extremas como en Punta Arenas. O tenemos un crédito tributario de investigación y desarrollo que se aplica para cualquier empresa chilena o extranjera que quiera desarrollar nuevo conocimiento en Chile. O sea, no tenemos una cosa especial, sino que precisamente es conocer todos estos tipos de instrumentos que te mencionaba y otros más. Por ejemplo, la coordinación de
formación de competencia y capital humano que se requieren para desarrollar este tipo de actividades, y eso obviamente parte del rol de Corfo de organizarlo, sin que haya de por medio un subsidio. José Miguel, a propósito de esta política industrial que se propone el gobierno, ¿por qué es relevante que se concrete este paso, por ejemplo, para la instalación de esta fábrica y que se fabriquen acá en Chile estos electrolizadores? ¿Por qué es relevante para el desarrollo de esa política industrial propuesta? Bueno, hay dos motivos. Uno, de interés, obviamente, porque si vamos a tener tanta demanda en Chile, porque la capacidad instalada de energía para producir hidrógeno verde va a ser tan grande, que obviamente se va a requerir muchos de estos equipos, miles de ellos literalmente, en Chile. ¿Y cuál es el sentido de andarlos transportando, ¿no es cierto?, de otros lugares del mundo para Chile? Lo segundo, en la instalación de esta producción en Chile genera muchos encadenamientos productivos. Por ejemplo, necesitan muchos proveedores de piezas y partes que pueden ser provistas, por ejemplo, por pymes chilenas, locales, que cumplen ciertos estándares y normas que piden, ¿no es cierto?, estos proveedores, estos constructores de estos grandes electrolizadores. Y esto genera empleo no solamente en estas nuevas plantas productivas, ¿no es cierto?, de hidrógeno verde, en las plantas productivas de electrolizadores, sino también en las empresas pequeñas y medianas que atienden a estas empresas. Son empleos de mejor calidad, ¿no es cierto?, hay competencias técnicas más específicas, esto está asociado a salario. También tiene, de alguna manera, ¿no es cierto?, potencia, ¿no es cierto?, el desarrollo productivo en zonas territoriales, porque obviamente estas empresas no van a estar instaladas, ¿no es cierto?, en Santiago, por decirlo de alguna manera. Probablemente están instaladas justamente cerca de donde se produce la energía, que va a ser en el norte y en el sur. Energía que va a atender para la creación y la producción de hidrógeno verde y sus derivados. De acuerdo. Entonces, esto es lo que se llama técnicamente las externalidades que uno busca con una nueva política industrial. Es decir, aprovechar una oportunidad que ofrece Chile, que es la producción de energía barata, y construir un tejido productivo que, cuando uno mira la evidencia de otros países, es lo que ha permitido a los países industrializarse, desarrollarse y crecer más. Sí, claro. ¿Y tenemos las capacidades para hacerlo, José Miguel? ¿Qué nivel de complejidad requiere, por ejemplo, un electrolizador? Porque es una industria que no existe hoy día en Chile, ¿no? Es cierto, pero es una industria que existe hace más de 100 años en el mundo. Acuérdate que el hidrógeno es un material que se produce hace mucho tiempo. La gracia es que ahora es verde, es que es producido con energía limpia. Por lo tanto, la tecnología está relativamente desarrollada. Ahora, sin embargo, hay cambios tecnológicos. Están los electrolizadores alcalinos, que son los más tradicionales, que tienen mucha tecnología muy vieja, por digámoslo así. Después hay electrolizadores, ¿no es cierto?, de membrana, y hay electrolizadores que se llaman de óxido sólido. Cada uno más sofisticado, de alguna manera, en los términos del material, en la tecnología. Justamente la idea nuestra es incorporarnos a este proceso. Algunos de ellos, de las propuestas, están asociados a tecnologías más tradicionales y otras a tecnologías más modernas. Y obviamente esto es muy importante también para el desarrollo de competencias, no solamente técnicas, sino también, por ejemplo, que las universidades estén cerca de este proceso para ir investigando y ponernos rápidamente en la frontera del conocimiento, porque obviamente esta es un área que va a seguir creciendo en la demanda en el futuro en el mundo asociado al hidrógeno verde. Así que también es una oportunidad para el desarrollo del conocimiento científico-tecnológico. Por supuesto. ¿Tienen una estimación, José Miguel, de cuántos empleos podría generar esta convocatoria? Mira, cada una de estas propuestas, por lo que nos llegó en esta primera etapa, vienen asociados más o menos en régimen, o sea, más allá de la construcción, sino allá en la operación, más o menos 100 empleos cada uno. Cada uno de estos en promedio tiene una producción en términos técnicos de 1 gigawatt, y esos empleos son obviamente bastante más técnicos, es manufactura tradicional, por decirlo de alguna manera. Y cada uno de ellos tiene asociado entre 100 y 150, y unas propuestas más pequeñas, 50 millones de dólares. Por lo tanto, el punto de vista de inversión también es muy importante. Y esto se vincula con el lanzamiento que hicimos nosotros, un facility financiero que le permite también, ¿no es cierto?, a aquellas empresas que buscan financiamiento que tenemos en este momento en Chile, ¿no es cierto?, tanto para empresas nacionales como extranjeras, para desarrollar estos proyectos en sus etapas tempranas. Entonces, ahí está el círculo virtuoso que estamos armando con la Corfo y otras instituciones públicas para que desarrollo de esta industria se haga en forma armónica, coordinada, y estemos en los tiempos, ¿no es cierto?, cuando ya el boom sea más o menos importante. De acuerdo. José Miguel, lo último, ayer supimos que el presidente Gabriel Boric firmó un acuerdo también con la Unión Europea, y ese acuerdo lo que busca es precisamente fomentar el desarrollo de estas cadenas de valor asociadas a el litio, el cobre, eventualmente el hidrógeno verde también, que son productos de interés para los europeos que demandan precisamente estos recursos. Eso va en la misma línea, ¿no? Exactamente, la misma línea. De alguna manera, lo que ellos están proponiendo también es empujar una agenda en la cual muchas de estas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, la producción de hidrolizadores, está desarrollada por industria europea. Y la tecnología está allá. Entonces, estos acuerdos lo que hacen es generar acuerdos de lo que se llama MOUs, ¿no es cierto?, de cooperación, de transferencia de conocimiento para, por ejemplo, empresas locales que quieran
meterse en este desarrollo y lo que esto formaliza en términos de interés a nivel de estados, en este caso de la Unión Europea y sus países miembros con Chile, para desarrollar este tipo de tecnologías en Chile, para justamente atender esta producción de hidrógeno verde que va a ser en Chile, pero que está orientada, entre otros, mercados internacionales a través de los subproductos como, ¿no es cierto?, el amoníaco u otros, para ser consumidos, ¿no es cierto?, en los mercados europeos. Y de ahí el interés de ellos de formalizar un poco y que a nosotros nos ayuda también a generar señales claras de interés, de seguridad para aquellos que quieran invertir y desarrollar estas inversiones en Chile. Con un potencial muy, muy interesante. José Miguel, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Sebastián, por el tiempo. Chao. Buen día, que estés muy bien. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en minutos. Empezamos Noticias Express aquí en CNN Chile.